llegó el viernes a la noche y la verdad que tengo muchas ganas de hacer un vivo un poquito más, vamos a llamar algo distendido, algo para pensar y para descansar un poco de tanta medicina y a veces de tanta nutrición y de tanta bioquímica que es tan necesario pero que no todo el tiempo, ¿no? Y hay algo muy interesante que nos puede dejar un hermoso mensaje de parte de una terapeuta y psicóloga y psiconeuroinmunóloga y muchos títulos más, que es Lisa Alcalay, acerca de cómo pensamos, de cómo podemos meditar y de cómo nos educamos también. Y además les cuento que tiene muchos emprendimientos esta mujer, no es así solo una persona que esté en temas de, ahí estamos, ahí va apareciendo, en temas de solamente atención de pacientes, que por cierto lo hace en psicoterapia, transmitir, a ver, y tiene un lindo emprendimiento en Uruguay que por ahí, si da el tiempo, lo va a contar. Y seguramente que vamos a hacer algún proyecto. Ahí está, Hola, qué Ale. bien, Liz. ¿Cómo te Muy- va? Me salió esto de la búsqueda en las redes que como siempre, por lo menos a mi generación me sigue costando bastante. ¿Cómo Bueno, estás? estamos en la misma generación, así que yo por Es suerte que tengo eso a mi tenés sobrina que me razón. está ayudando. Por eso, nos sigue costando un poquito esto, pero está todo bien. Nos va saliendo cada vez mejor. Bueno, Liz, estuve presentándote un poquito recién, ya entró bastante gente y diciendo que este tema va a ser un poco distendido, dado que es viernes a la noche, que yo siempre hablo de medicina y de nutrición y de bioquímica, para que nos dejemos un poco así como librados a filosofar y a la psicología y a la espiritualidad. Y por eso nuestro tema de hoy es si la libertad es posible para nosotros, los Homo sapiens, ¿no? Y hay que ver en cuánto también nos diferenciamos en eso de los animalitos. Y por eso, además de que ya te presenté, vos querés presentarte, digamos, con tu personalidad, que yo ya sé que eres librianita, y yo soy más así como Ariana, ¿no es cierto? Que tú me conoces. Bueno, Te nos escuchamos. encontramos en el ascendente. Mi ascendente es ariano, así que aquí estamos y nos hemos encontrado. Tenés razón. Eh, bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme a charlar con vos, a pensar juntas un tema tan complejo, tan delicado como es la libertad y tan actual, ¿sí? Es una, este tema sin duda nos toca de una manera muy profunda en estos tiempos y Ujú. seguramente va a ser el tema para los años venideros. Estamos en un Bueno, me tiempo, olvidaba decir que Liz también es astróloga, así que viene bárbaro el tema de que los años venideros tienen mucho de libertad porque viene la era de Acuario, ¿no? Que es como así es, así es. especialmente se Ante identifica con todo, esa palabra. digamos, ante todo vienen vientos de cambio y si para algo nos puede servir la astrología es para poder comprender un poquito el ambiente, el clima en el cual nosotros nos movemos. Entonces, y en el que tenemos que desarrollarnos y en el que tenemos que ir acomodándonos como seres biológicos que caminamos por la Tierra, estamos sujetos a los mismos cambios que la naturaleza, no estamos separados de ella. Así que el tema de la libertad va a ser uno de los temas principales para los seres humanos, en los que nos vamos a encontrar cuestionándonos, incluso quiénes somos como seres humanos, qué hacemos aquí en la Tierra, cómo, cómo empezamos a encontrar soluciones para temas complejos, donde las viejas fórmulas ya no nos sirven. Y entonces vamos a tener que ir Así explorando es. y como hace la naturaleza, vamos a ir ensayando nuevas formas que se van a ir adecuando. Algunas van a ser muy buenas y van a ser muy funcionales, otras van a quedar en el camino, pero lo que no hay duda es que vamos a estar ensayando esas fórmulas. Y lo que sirvió en un momento ya no sirve, así que vamos a presenciar la ruptura de muchísimos paradigmas
que tiene que ver con la vieja forma en la que veíamos el mundo, nos veíamos a nosotros mismos. Yo Así que, personalmente sí, quisiera que nos cuentes un poquito, tú sabes, yo quiero que seamos más libres y que las próximas generaciones, mis hijas y mis nietos, sean más libres de lo que yo pude llegar a ser hasta ahora. Entonces quisiera que nos pudieras contar cómo podríamos cambiar esto y cómo también nosotros pudimos llegar a alguna libertad o la perdimos. bien. En principio el tema de la libertad es un tema muy, muy vasto y podemos abordarlo desde muchos lugares. Como mi principal profesión y ocupación es la psicología, me interesé fundamentalmente cómo nosotros vamos construyendo creencias, esas creencias sobre nosotros mismos, sobre los otros, sobre la vida, y creo que aquí tenemos algunas claves. Los antiguos nos han dejado algunos mapas, nos han dejado algunas pistas. Y si nosotros leemos a los sabios griegos, si nosotros leemos a los budistas, si nosotros leemos a los cabalistas, siempre vamos a encontrar algo de sabiduría, que no es información intelectual, sino que tiene que ver con un conocimiento mucho más profundo, hecho carne, porque es experiencia. Y yo quería hoy hablar un poquito de la alegoría de la caverna de Platón, porque me parece que es muy adecuada, es una muy buena metáfora de lo que significa la libertad y cómo de alguna manera estamos condicionados. Y sin duda la libertad, si es que es posible para el ser humano, y ya vamos a ver, yo creo que sí, pero Ujú. son grados de libertad que tenemos que ir conquistando, ese es nuestro desafío. Y de alguna manera la libertad para los budistas es el valor esencial, porque es sin duda lo que más nos diferencia de los animales, porque los animales están mucho más condicionados que nosotros por el instinto. Nosotros tenemos el libre albedrío, pero vamos a ver qué tan libres somos para elegir. Entonces, Exacto. ¿Y la sí, alegoría de Platón en qué consiste, Liz? Porque yo estoy segura que hay mucha gente que no lo recuerda o que nunca lo sí, conoció. sí, muy probablemente todos lo hemos estudiado en la escuela y quedó en algún lugar de nuestra memoria y hoy la vamos a recordar porque es muy importante tenerla presente. En esta alegoría, Platón nos muestra cómo unos hombres tomaron a unos niños y los encerraron en una caverna y en esta caverna los ataron, los encadenaron de pies, de manos y también fijaron su cabeza, ataron su cabeza de manera tal que solo podían ver hacia adelante. Estos niños desde muy, muy pequeños fueron criados allí y solo podían hacer muy, muy pequeños movimientos. Por supuesto, les daban de comer, tenían sus necesidades básicas cubiertas, pero solo podían ver proyectada en una pared sombras que se iban moviendo. Un día, estos niños fueron creciendo y un día uno de ellos logró liberarse, logró darse cuenta que estaba atado y que esto podía tener algún otro tipo de movilidad y aprovechó la oportunidad. Esto permitió que él que fuera saliendo y a medida que iba saliendo se daba cuenta que esas imágenes y esas sombras que veía proyectadas en realidad estaban siendo provocadas por otros hombrecitos que estaban atrás de la pared de donde estaban apoyados estos hombres y estaban moviendo unas imágenes que estaban recortadas y que estaban siendo proyectadas por un fuego que estaba atrás sobre esta pared que podían mirar los hombrecitos. Entonces se sorprendió, Era ¿cómo la podía ser? primera televisión de la época, Era la entonces. primera televisión de la época, pero esto era lo que ellos consideraban la realidad, esto era lo que habían visto desde pequeños, no habían visto otra cosa. Su mirada estaba totalmente sesgada. Ahora, la perspectiva de esta persona que empezó a salir, de este hombre que comenzó a salir, bueno, cambió, ya tenía la posibilidad de ver qué era lo que pasaba detrás de la escena. Decidió seguir caminando y empezó a ver que había una apertura en las alturas y una luz muy brillante, ¿sí? Se podía observar
que entraba a la cueva por ese lugar. Entonces decidió trepar y quedó enceguecido con tanta luz. Imagínense, después de haber estado tanto tiempo en la oscuridad, quedó enceguecido con tanto brillo. Decidió seguir trepando y salió finalmente de la cueva y contempló otra realidad y quedó totalmente deslumbrado. Por supuesto, esto fue muy desconcertante para él, pero logró recomponerse, empezó a acostumbrarse a la luz que al principio lo cegaba y empezó a descubrir que habían otros objetos con otros colores. Con todos estos descubrimientos, una vez que logró recomponerse, con el tiempo decidió volver a la cueva, a la caverna, para compartir estas noticias, para mostrarles el camino que él había realizado y que habían otras realidades más reales. Pero cuando él quiso transmitir este conocimiento, los hombres que estaban encadenados rechazaron completamente esta información. Y algunos lo descalificaron, se burlaron de él, incluso algunos quisieron matarlo porque estaba perturbando su seguridad, su mundo seguro ahí en la caverna empezaba a desmoronarse y no querían escuchar porque esto generaba una disonancia, es lo que llamamos hoy disonancia cognitiva. Esto empezaba a generar una enorme disonancia y empezaban a sentirse abrumados y asustados, atemorizados por toda esta información que estaban recibiendo. Bueno, No se querían enterar. no se querían enterar, no se querían enterar. Y bueno, esto, el maestro de Platón fue Sócrates. Conocemos la historia de Sócrates, o por lo menos lo que se cuenta de la historia de Sócrates. No sabemos tampoco si Sócrates existió, pero se dice que murió porque lo envenenaron con cicuta. Entonces, bueno, fíjense qué interesante Platón, que fundó una escuela en Grecia, una escuela de conocimiento, alrededor del 350 antes de Cristo, con qué claridad en ese tiempo nos dejó este recorrido, lo que implica este recorrido. Entonces, el primer paso es darnos cuenta que en realidad estamos tan condicionados, vivimos condicionados. Goethe decía que no hay nadie más esclavo o nadie más ciego que el que realmente cree que está siendo libre. Y el tema es, ¿qué significa la libertad? La libertad es esta posibilidad de elegir realmente cómo queremos actuar, quiénes somos auténticamente. Y el tema es, ¿qué es lo que condiciona nuestras creencias? Cada vez que actuamos, cada vez que decidimos desde dónde estamos actuando, aun cuando creemos que estamos siendo libres, ¿somos realmente libres? Y esta es la pregunta que se nos abre y que de alguna manera está representado en este viaje dentro de la caverna. Digamos que el viaje dentro de la caverna es la vida misma, desde el comienzo hasta el final, la vida misma, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, exactamente. Yo digo, como ser humano que me criaron mis padres, yo estoy segura de que en la primera caverna que estuve fue en la casa de mis padres, ¿verdad? No hay duda, y en la primera caverna que estuviste fue en la panza de tu madre. Claro, ¿sí? Esta fue nuestra primera caverna, y todo cuanto hemos experimentado, todas las emociones que experimentó tu madre, todas las reacciones químicas, ¿sí? que se generaron dentro del útero de tu madre, esa es la primer cueva y nos condiciona absolutamente. ¿Sí? Exacto. Es decir, y nuestro primer condicionamiento, nuestro primer condicionamiento es la genética, que ya limita, es decir, no es lo mismo pertenecer a la raza amarilla que a la raza blanca, o no porque una sea mejor o peor, simplemente somos diferentes, hay distintas características, y esto forma parte de ciertos condicionamientos que vienen desde la biología, la genética, la epigenética. Hay mucha información respecto de los aprendizajes que realizaron nuestros ancestros, que también se transmite a través de la genética,
¿sí? Y se sabe perfectamente que todo aquello que nosotros vivimos en nuestro ambiente, desde que estamos en el útero de nuestra madre hasta los primeros años de nacimiento, van a condicionar mucho de nuestras reacciones químicas a lo largo de nuestra vida, desde el punto de vista biológico. Entonces, este es un primer condicionamiento. Ninguno de estos condicionamientos son deterministas, es decir, lo que no tenemos que caer es en el determinismo genético, no porque tengamos una determinada predisposición genética significa que en todo caso todos esos genes se van a manifestar. Hay algunos que se van a manifestar y otros no. ¿Mm? Eso lo Otro de los sabemos incluso desde lo biológico. Ahora, ¿qué Exacto, esto pasa es desde, con nuestra sí, mente, no? esto es desde el punto de vista biológico. Por otro lado, están los condicionamientos que vienen a través de nuestros padres, ¿no? Todas las experiencias que han pasado nuestros padres, todos los programas que traen nuestros padres, todas las expectativas que traen ellos, cómo es su relación, qué esperan de un hijo, sus proyecciones, sus sueños, sus deseos, ¿sí? Entonces, esto también nos va a ir condicionando. El hecho de que tal vez esperen un varón y tengan una nena, o qué es lo que significa en esa cultura que nazca un varón, ¿sí? Bueno, o yo quiero que mi hijo sea médico, o quiero que mi hija sea bailarina, porque yo no pude ser bailarina. Entonces hay muchísimas de estas creencias o expectativas que pueden ser conscientes, pero la mayoría de ellas se transmiten de manera inconsciente, a través de gestos pequeños Absolutamente. que un hijo va detectando, mamá se pone contenta cuando ve que yo bailo y entonces yo voy a bailar todo el tiempo, o cuando yo canto, entonces yo siento que mamá está contenta y yo quiero que mamá esté contenta, porque yo dependo 100% de mamá. Entonces así voy a ir conformando un yo que va a ser una identidad totalmente eh, adaptativa, porque dependo de ellos para mi supervivencia. Necesito sentir que soy suficientemente amada. Otro de los condicionamientos es el hecho de nacer, de vivir en una determinada cultura. No es lo mismo vivir en Estados Unidos que nacer en una cultura tan antigua como la europea o en África. ¿Mm? Entonces, la cultura tiene sus costumbres, tiene sus rituales, ¿sí? Tiene sus características singulares. Entonces yo ya desde el momento del nacimiento estoy inmersa en esa sopa de información que va a ir afectando constantemente el quehacer, las rutinas, cómo se cocinan ciertos alimentos, ¿sí? Cómo se sientan a comer, cómo se reúnen las familias. ¿Mm? Entonces también están las Pero religiones, digamos que sí. las religiones también y el colegio, pero yo voy creciendo en todo ese proceso. Y si vamos a la era de Acuario, yo creo que no hay época más acuariana en nuestra vida que la adolescencia, ¿verdad? Bueno, en la adolescencia estamos intentando diferenciarnos de nuestros padres y estamos intentando explorar algo de lo que nosotros somos auténticamente. Por eso empezamos a rebelarnos, para reconocer quién soy yo, y a veces esa rebeldía tiene más que ver con una oposición, porque todavía no Claro. tengo la madurez suficiente para reconocer quién soy plenamente y además eh, porque no tengo la autonomía para, para manifestarme plenamente. Esto se va a ir logrando a medida que vaya adquiriendo más confianza y madurez. Entonces, otro de los condicionamientos muy fuertes, incluso para los adolescentes, que tienen en la adolescencia, hay mucha necesidad de pertenecer al grupo. Entonces, este también es un condicionamiento importante. Los adolescentes necesitan sentir que son aceptados en su grupo de pares, y entonces a veces usan determinadas marcas de ropa porque son como indicadores de que yo pertenezco a ese grupo, ¿sí? O hacen determinados gestos o utilizan determinadas palabras. Entonces, los adolescentes, si bien están en una etapa de rebeldía, todavía no tienen la madurez para alcanzar ese grado de libertad, pero ya empiezan a querer diferenciarse y empiezan a aparecer ciertos rasgos singulares. ¿Mm? Estamos completamente influenciados por la religión, estamos completamente influenciados también por la publicidad, ¿sí? La Así es. publicidad es uno de los factores más importantes
desde que existe la publicidad, y la verdad es que va más allá de la televisión y de la radio, siempre existió la publicidad, en tanto esta necesidad de ofrecer, de vender los productos, de ofrecer ideales, de que la gente compre determinados ideales, productos, de convencer. La publicidad va a estar intentando siempre generar una necesidad o exagerar una necesidad para después ofrecer la solución. Y esto va a ser desde el momento que quieren ofrecer o vender un shampoo hasta la elección de un presidente. Está totalmente atravesado por la publicidad y los conocimientos que tiene la publicidad sobre el ser humano y cómo convencernos, Claro. Se ha estudiado. Me estás haciendo pensar que cuando yo llegué a la facultad, tenía solo 17 años, llegué con muchísima avidez de todo lo que me podían dar y con creencias en que me iban a enseñar bien, ¿no? Y lo digo porque, claro, ya llevando 38 años de médico, sé que estuve en esa caverna. Estuve en la caverna de la Facultad de Medicina y me creí durante muchos años muchas cosas de las creencias que me quisieron impartir, y realmente me las impartieron. Voy al ejemplo, como siempre digo, de los fármacos. Durante casi 20 años yo practiqué la medicina convencional e daba las drogas, y ahora que lo uno a la publicidad, vos me estás uniendo lo que yo aprendí en la facul con cómo veo que venden los medicamentos de venta libre todo el tiempo. Parece que te perforan el cerebro por la radio, por la tele, por internet, que te tenés que ir a comprar el antiinflamatorio, te tenés que comprar solito, incluso el psicofármaco o el antiácido, ¿no? Y eso es una unión de las creencias que a nosotros nos han impartido, que después muchos de nosotros nos despertamos como médicos y nos dimos cuenta de que no había tanta verdad en ello, si bien hay una parte que sí. Y por otro lado, la población en general, que está siendo tan manipulada para comprar medicamentos a veces que no deberían de ser de venta libre. Mirá lo que te digo, ¿no? Y lo son. Sí, incluso así que ahí ya veo que se une todo esto. Sí, sí. Incluso tal vez el problema no sea el ofrecer un medicamento que le puede servir a alguien, sino la creencia de que ese medicamento le sirve a todo el mundo. Porque ahí estamos perdiendo la singularidad. Entonces el medicamento, que puede ser una maravilla y realmente salvarle la vida a alguna persona, a otra persona a lo mejor le genera un daño, y estos son los efectos colaterales. Entonces ahí es donde la publicidad, claro, entonces la publicidad ofrece una solución para todo el mundo y esto no es real, ¿sí? Para ese problema en particular. Entonces la medicina tal vez debería tener la amplitud para reconocer que hay ciertas medicinas que le sirven a unas personas y otras medicinas que le sirven a otras personas. Y que cada uno tenga la libertad para elegir. Despertarnos también, ¿no es cierto? Darnos cuenta hasta dónde estamos metidos en una caverna o nos metieron, un poco como la alegoría que hiciste bien de Platón. Estamos bastante como atados. No tenemos más remedio. No tenemos más remedio, digamos, es parte de nuestra condición, es parte de nuestra condición humana el nacer, el crecer y el vivir dentro de una cueva, y después salimos y hay otra realidad y hay otra realidad y hay capas de la realidad. Tener la ilusión de que podemos estar completamente fuera de todo condicionamiento, desde mi punto de vista no deja de ser una ilusión, porque desde el momento que tenemos un nombre, tenemos un cuerpo, tenemos condicionamientos que son naturales en la medida que tenemos vida, hay ciertas limitaciones. La diferencia, desde mi punto de vista, radica en darnos cuenta de esos condicionamientos, detenernos y observar que en cada acción que vamos realizando hay una creencia que fue implantada inconscientemente. Es decir, todas las creencias funcionan desde el inconsciente. Una vez que hemos hecho un aprendizaje, hemos sacado una conclusión, y esa conclusión, esa creencia se instala, o ese valor se instala a nivel inconsciente. Nosotros podemos ver la acción, esto es lo consciente. Lo subconsciente son nuestras creencias, son nuestros valores, son nuestras habilidades, nuestras aptitudes, son aspectos transpersonales, culturales, pero algo que se instaló como creencia, y esto es lo poderoso que tenemos que darnos cuenta, algo que se instaló como creencia y que solamente lo vamos a ver manifestado a través de una acción,
nos va a determinar y nos va a condicionar. Nosotros vamos a actuar creyendo que somos libres, pero en realidad hay una creencia que en algún momento se instaló. Y Inconscientemente. esto actúa, claro, y no nos damos cuenta que estamos funcionando desde esa creencia. A lo mejor es una creencia que hemos instalado a los 5 años, y esto lo podemos ver muy bien en terapia. A lo mejor se instaló a Ah, los claro. 5 años, pero no lo recordamos. Ahora armamos nuestra realidad a partir de esa creencia. O Entonces, lo sea que importante es poder desarmar el camino, sí. no, me gustó cuando empezaste a decir que se crea un deseo, como que alguien de afuera está creando un problema para ofrecerlo después la solución. Yo Bueno, que siempre estoy pensando en lo mío, eso es especialmente parece la que la, función de la publicidad. claro, parece que la industria, yo que lo veo desde lo mío, siempre digo, la industria de los alimentos está tan fea, tan mala, enferma a la gente y después viene la industria farmacéutica a aliviarte solo los síntomas para que toda la vida los compres, ¿no? Sí, Porque nunca vas a y dejar después te de... enterás que son los mismos dueños de las empresas. Sí, También, también. Entonces, por eso, claro, hay que ver cuándo te llega la luz de darte cuenta de salir de esa caverna, porque si no te vas a morir siempre en ese mismo círculo vicioso. Y es allí en donde por lo menos yo tengo la misión y la vocación de abrir la cabeza, ¿no? Especialmente de los médicos, pero de la gente también. O sea que se te genera un problema que a veces por ahí ni existía y luego te ofrecen la solución. Eso es la así es. típica publicidad, ¿no? Ujú. Ok, y, y de verdad, ¿sabes qué me haces acordar a la película de esa que me encantó cuando la vi, Truman Show? Porque Así parece es que como yo, es una versión moderna de la alegoría de la caverna, ¿sí? Y el claro, desconcierto, porque, cuando él se da cuenta que, bueno, que todo eso fue armado y que él lo vivía como una realidad, ¿no? Entonces, bueno, ese enojo, véanla, esa véanla, el que decepción. no vio Truman Show, véanla, porque es increíble. Yo me ponía, si bien, o sea, ciencia ficción, pero llega al techo, el cielo era al final un techo, no era el cielo, era toda una película, pero era su vida entera. Me imagino la angustia, lo que tú dices antes, ¿no? En la alegoría de Platón era que se enojan, se ponen mal o llevan a la violencia. Porque la angustia que te genera darte cuenta, bueno, a los médicos también, yo doy fe de que cuando doy clase se genera una angustia cuando te das cuenta que al final en vez de hacer bien hiciste mal, que ni te cuento. ¿Y eso qué te produce? Muchas veces te produce rechazo o miedo y no querés ver. Por supuesto, porque esa realidad que hemos armado es como una caverna, es nuestro lugar seguro, es nuestro lugar conocido. Y recuerdan ese dicho, mejor malo conocido que bueno por conocer. Bueno, Qué tiene que ver bueno con por esto, con conocer. querer permanecer. Una parte nuestra va a querer permanecer en esa cuevita porque es segura. Abrirnos a otra realidad más amplia, y esto es parte del proceso evolutivo. Difícilmente podemos quedarnos en la caverna. ¿Por qué? Porque la educación nos va moviendo, vamos pasando de grado y tenemos desafíos y seguimos aprendiendo, pasamos de la infancia a la adolescencia y esto significa, bueno, salimos de una cuevita, bueno, nuestro mundo se amplía un poquito más y la vida misma nos va llevando a enfrentar nuevos desafíos. Y especialmente hay momentos muy particulares en la vida de cada uno que pueden manifestarse como crisis, donde puede ser a veces se puede dar por una separación, se puede dar por la pérdida de un trabajo, por la muerte de algún ser querido, en el que, bueno, tenemos que darnos cuenta que aquella identidad que hemos construido, aquel mundo que hemos creado, y ya no es adecuado. Hemos salido del huevito y si no salimos en ese momento y no sacamos nuevos recursos más adaptativos, sí, podemos morirnos. Es decir, tenemos que evolucionar y tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. Estos tiempos son tiempos Claro. particularmente donde nosotros podemos ver cuánta angustia hay debido a la incertidumbre. Yo me acuerdo cuando estudiaba psiconeuroinmunoendocrinología en la Universidad de Favaloro, una de las cosas que nos llamaba la atención era, bueno, ver las estadísticas y cómo ya se estaba pronosticando que los próximos años, una de las enfermedades que más iba a crecer era la depresión, ¿sí? Que es considerado un trastorno también de ansiedad, o por lo menos un trastorno de ansiedad que desemboca en una depresión, que es un estado de desesperanza. Entonces,
Pero yo me imagino que la industria farmacológica se debe estar dando una panzada con la venta de los antidepresivos, que Ni debe lo, ser uno de los medicamentos que más se vende, o los ansiolíticos. Pero creo que en realidad nos lleva a pensar en cuestiones mucho más profundas, existenciales, que tienen que ver, bueno, a ver, cómo enfrentamos la incertidumbre y cómo sacamos recursos desde lugares que, digamos, el ser humano está habilitado y tiene toda esta capacidad para sacar los recursos creativos, para generar respuestas nuevas ante situaciones que tal vez nunca se habían presentado para el ser humano. Yo creo que este es el momento y es un tiempo interesante en este sentido, porque vemos que hay mucha gente que está despertando, que está dándose cuenta que a pesar de que proteste, que está enojado con toda la situación, bueno, como sea tenemos que salir adelante y cómo vamos encontrándonos, aunque sea por internet, si es que no podemos reunirnos, nos vamos relacionando y vamos pensando juntos, bueno, a ver cómo nos acomodamos a esta nueva realidad que va surgiendo y cómo vamos creando esta nueva realidad. Uno de los temas que para mí es fascinante, cada vez que escucho que alguien dice, no, porque yo escuché que tal persona dijo que el mundo iba a ser de esta manera y este es el plan que está estipulado para el ser humano, digo, bueno, a ver, esta es la idea que puede tener algún grupo o algunas personas, pero esto no significa que tengamos que aceptar literalmente todo lo que se plantea. Podemos no estar de acuerdo, podemos plantear un plan B. ¿Por qué no nos ponemos a pensar? ¿Por qué no nos ponemos a soñar juntos? ¿Por qué no nos ponemos a crear algo que nos resulte más estimulante, más interesante, algo, una realidad o un sueño donde hay un mundo que queremos dejarle a nuestros hijos, por ejemplo, a las próximas generaciones? Si no nos gusta ese plan que propuso algún otro grupo, bueno, planteemos algo que sea una instancia superadora, pero no dar por hecho, porque es una creencia, ¿no? Esto que viene, no, este es el plan. Bueno, veremos, no sé, charlémoslo, veamos qué ahora, cosas cada tomamos, qué puede ser persona, interesante y qué por no nos eso, resulta tan interesante. pero yo calculo que cada persona dependerá muchísimo de su personalidad, de las energías con las cuales nació y todo, el miedo que tiene que traspasar, porque hay mucha gente que se queda quietita en el miedo. Así ¿Qué es. nos podrías decir de esa energía que es tan fuerte? Bueno, a ver, hay partes nuestras que pueden tener miedo. Por supuesto, la incertidumbre genera miedo, pero también es interesante un tiempo en el que, es un tiempo en el que, bueno, nuevos recursos pueden salir y estamos siendo desafiados y tenemos que atravesar ese miedo. Y siempre va a haber alguno que nos pueda dar una mano, poder abrirnos a que alguien que tal vez pasó por una experiencia parecida nos pueda acompañar para que podamos desarrollar esos recursos, para crear esas condiciones que tal vez necesitamos para que salga todo nuestro potencial. Entonces, el miedo es natural y está al servicio de la supervivencia, no es malo el miedo. El tema es si el miedo nos Sí. paraliza. Entonces, aquí es muy importante el poder empoderarnos. Este es un tiempo de empoderamiento, un tiempo en el que vamos a ser muy desafiados. Y también un tiempo en el que podemos ver que si nos unimos y si pensamos juntos y si soñamos juntos y si nos asistimos, y siempre hay algo que uno tiene para ofrecerle al otro y si somos generosos y si podemos ser amorosos para cuidarnos y aprender unos de otros, puede ser un tiempo muy interesante y muy enriquecedor. Pero el miedo va a existir, siempre existió. Es el miedo por la supervivencia. Y Claro, el miedo a desaparecer, que muchos a veces es verdad que se quedan ahí anclados, ¿no? No ven la otra cara que es la creatividad a la cual te exacto, estás refiriendo. exacto, exacto. Eso, eso es muy importante. Bueno, nosotros desde lo que hacemos en bioquímica y sobre todo del cerebro, sabemos que podemos aumentar determinados neurotransmisores que lo hacen a uno saltar esa valla. Pues tú sabes que está el libro de David Hopkins, que es sobre las vibraciones diferentes según las emociones, y Así es, que él habla de la apatía, la vergüenza, el miedo y la culpa como las más bajas. Luego exacto. llegas a una vibración de la ira, que es la que te hace La saltar más alta. hacia el coraje.
La más alta para poder atravesar ese miedo. Nosotros podemos ayudar un poquito con la bioquímica cerebral, que no tenga que ser para nada psicofármacos. Pero justamente haciendo ese escalonamiento, porque a mí lo que me gusta, y así también he criado a mis hijas, es que siempre superen ese escalón para ir a buscar la solución y no se queden anclados en el miedo. Eso es muy importante. ¿Cómo podríamos decir que eso se pueden hacer step by step, o sea, escalón por escalón hasta lograrlo? ¿Cómo vos Mira, lo podrías dibujar? siempre, a ver, toda crisis fundamentalmente va a poner en juego nuestros temores, nuestras inseguridades, va a traer angustia. Y esto significa, como lo podemos representar como una caída, podemos deprimirnos, podemos enojarnos, van a aparecer todas esas emociones. Pero es confiar también en el universo que va a ir trayendo los, las ayudas externas y que podemos pedir, aprendemos a pedir. Lo bueno de las crisis es que nos volvemos más humildes. Y siempre hay otro que pasó por ese camino antes y tal vez tiene algo para compartir y nos puede O enseñar cómo sea, atravesar ese miedo. me gustaría que ya estuviéramos dando como la vuelta al tema porque sé que tenemos que dejar el mensaje positivo de que la libertad es posible. O por lo menos el crecimiento hacia la libertad es posible. ¿Sabes que hace unos años una persona que sabía mucho de astrología me dijo que un astrólogo famoso, ahora no me acuerdo el nombre, había, antes de fallecer, este, justamente decía, uya, cuando comienzo a entender, me tengo que morir. Como quien había hecho muchas escaladas, subido muchos escalones hasta que comprendió. Y ahí, bueno, pues pasamos Partió, algo así es, completó, algo a completó. una transmutación. Y calculo que en la vida debe ser así, muchas muertes y renacimientos, y claro que una transmutación o un cambio genera miedo, pero el tema es que hay que atravesarlo para ir más adelante. Y justamente como dijiste de vuelta, la caverna de Platón, hay negación, hay miedo, hay huida, hay agresión, ¿no? Todas estas cosas que pueden pasarle, pero uno sale de la caverna. Sí, y O finalmente hay algunos se quedarán, aceptación. Dios dirá. Sí, Claro, claro. finalmente hay aceptación y cuando hay aceptación podemos comenzar a asimilar la nueva información. Entonces hay ciertos pasos hacia la libertad, en la medida en la que estamos con vida, en la medida que tenemos ciertas necesidades básicas por lo menos resueltas y que tenemos la habilidad para pensar y para darnos cuenta. Entonces el primer paso fundamental hacia la libertad es darnos cuenta de que estamos siendo, que somos esclavos, que no somos completamente libres. Este es el primer despertar, es darnos cuenta de que podemos salir de esta situación y empezamos a ver que hay otras realidades. Entonces, lo importante es no quedar fijados en una realidad, porque puedo decir, bueno, ahora cambié, ahora la realidad es lo que está fuera de la caverna. Bueno, pero también hay sombras allí, hay niveles de realidad. Y entonces, ese es el mundo de los objetos dentro de la cueva, después el mundo de las ideas, pero también están los campos cuánticos, y esto da para otras charlas muy interesantes, cómo nos definimos a nosotros y a la vida desde otros niveles y desde otros paradigmas. Entonces, el primer punto es darnos cuenta de que somos esclavos y que estamos condicionados. El segundo paso es tomarnos un tiempo para ver cuáles son las creencias subconscientes que nos determinan y que condicionan nuestras acciones y nuestras decisiones. Ahí donde pensamos que estamos siendo libres y que somos libres para actuar. Poder comprender, como bucear un poco más profundamente para reconocer esas creencias. El tercer paso sería comprender cómo se implantan esas creencias, porque esto es muy poderoso. Si yo puedo entender cómo se implantan esas creencias y cómo hemos absorbido y pasaron a nivel subconsciente, también podemos hacer el camino inverso, podemos rescatar esas creencias inconscientes o subconscientes y podemos modificarlas. Ok, si yo tengo esta creencia de cuando era pequeña, no soy suficientemente buena, y eso condicionó mi vida, y entonces me saboteé a lo largo de la vida un montón de oportunidades buenas. Ahora
que me tomé el tiempo para ver cuál es la creencia inconsciente, no soy suficientemente buena, voy a cambiar esa creencia. Sí, yo soy suficientemente buena. Y además quiero crecer, quiero darme todas las oportunidades. Entonces voy a instalar esa creencia, y hay tecnología para hacerlo, voy a instalar esa creencia a nivel subconsciente. Entonces es aprender cómo funciona nuestra mente para potenciar lo positivo y de alguna manera ir disolviendo la influencia de lo negativo. Otro de los aspectos muy importantes es darnos cuenta la capacidad que tenemos para quedarnos identificados con las pantallas que vemos. Esto significa, es como estamos en un estado como hechizados. Por ejemplo, cuando estamos viendo una película, empezamos a emocionarnos y esto significa que nos hemos identificado completamente con lo que estamos viendo. De la misma manera hacemos eso con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, lo que proyectamos, que es el mundo, que es la vida. Entonces, hacer algún tipo de práctica, por ejemplo, meditativa, nos ayuda a este nivel de desidentificación. Y darnos cuenta que es la mente, el intelecto el que está condicionado, pero que hay niveles de la mente que podemos desarrollar y tiene que ver con la supraconsciencia, donde estos condicionamientos no existen. Y es el momento en el que él puede ver esa luz brillante y no ve ninguna otra cosa porque es la luz brillante, ¿sí? Entonces, nosotros estamos habilitados neurológicamente para alcanzar esos estados, pero tenemos que desarrollarlos y hay prácticas específicas que nos ayudan a desarrollar ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con esto. Entonces es muy importante poder dejar las pantallas, poder soltar las pantallas por momentos, porque todo el tiempo estamos siendo programados a través de las pantallas. Otro de los aspectos importantes. Nos programan también todo el tiempo en las decisiones, aunque seamos adultos, podemos llegar a estar constantemente. Absolutamente. Claro. Y se sabe que hoy los niños usan pantallas desde muy chiquitos, y se sabe que todos estos jueguitos, los chicos que todavía no tienen su sistema nervioso completamente desarrollado, van creando conductas muy adictivas, de las que después es muy difícil salir, y se estima que jugar con esos jueguitos es como si estuvieran recibiendo una inyección de heroína o un kilo de azúcar en su cerebro, porque es tan adictivo este proceso. Y la dopamina que se desencadena con las pantallas, exacto. Tremendo. Y esto va generando un enorme condicionamiento. Entonces es muy importante poder dejar las pantallas, poder hacer prácticas meditativas, poder ir a la naturaleza, ¿sí? Otro de los aspectos importantes, como el quinto punto, el paso para ir hacia la libertad, es esto que hablamos antes, ¿no? El poder empoderarse, el animarse, el animarse incluso a fracasar, a equivocarnos, que tal vez las cosas no salgan exactamente como queremos, no importa, estamos ensayando respuestas, y con cada una de estas respuestas que vamos ensayando, y vamos ganando confianza cada vez que vamos acertando y vamos aprendiendo. Otro de los aspectos importantes es desarrollar actividades que nos permiten desplegar la creatividad. Esto significa la capacidad de nuestro hemisferio derecho para soñar, para imaginar. Estas son habilidades que hay que desarrollar. Poder imaginar un nuevo mundo, poder imaginar una vida mejor, poder proyectar. Si yo no hago esto, si yo no me ocupo de crear estas realidades, otros se van a ocupar de crear estas realidades por mí. Esa fue la frase que me encantó de Steve Jobs, el dueño y generador de la Mac, ¿no? De Apple. Él dijo así: si no trabajas por tus sueños, trabajarás por los sueños de otros. De otros, y ahí exactamente. sos un esclavo. Ahí exactamente, sos un esclavo. Exactamente. Porque en definitiva él hablaba del trabajo, pero yo hablo del diseño de la vida entera, desde si estás en una religión o en una determinada cultura que no va contigo. ¿Cuántas veces uno se siente que está en el lugar que no era el de él? Y se tiene que cambiar de país, por ejemplo. Es un salto muy grande ese, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O de trabajo, o de pareja. Eso es algo que cada uno lo tiene que ver en cada rubro, en cada rubro de su vida. Pero lo de Steve Jobs a mí siempre me encantó. A trabajar por mis sueños. A diseñar por mis sueños. Si no, otro va a soñar por vos. ¿Sí? Otro de los puntos que me parece muy importante
como paso hacia la libertad es conocer tus derechos, tomarte un tiempo para conocer cuáles son las leyes, porque la historia de la humanidad tiene que ver con esto. Han habido guerras a lo largo de la historia de la humanidad, han habido héroes, han habido personas muy iluminadas que han pensado y han dado la vida por la libertad. Entonces, reconocer su legado, qué es lo que nos han, y agradecer que han dado su vida para que nosotros podamos ser más libres, para que vayamos hacia una vida en democracia, donde podamos ser escuchados, donde nuestro voto tenga valor, nuestra voz Qué tenga importante valor. lo que dices, porque hoy estaba escuchando justamente a Eugenio Caruti, que creo que tú lo conoces, Sí, sí. hablar sobre una inteligencia vincular que yo creo que todavía no hemos avanzado para nada, que es eso, que se llama inteligencia vincular para que nos respetemos mutuamente y seamos como, él hablaba de la era de Acuario, ¿no? Muchos leoncitos respetando sus individualidades, luego agrupados y por lo tanto cuidando y respetando la libertad de los otros, ¿no? Sí, y no solo eso, Porque sino, sí, en la historia de la perdona, humanidad, lo que tú dices ahora es eso ni hablar. Y en las eras anteriores siempre es, claro, te voy a pisar, te voy a dominar y el poder va a ser mío. En el fondo porque se tiene miedo. Entonces el miedo hace que los pueblos uno dominen a otros, ¿no? Y a nosotros que exacto. al final, bueno, no sé qué pensarás tú, no voy a hablar de política, pero para mí la democracia no existe, ¿no? Es medio Bueno, lo un vamos a cuento dejar chino. para otro Por vivo, porque eso, nos va a sí, llevar por mucho eso, me tiempo. parece que es un Pero cuento en chino relación a esto. esto que nombrás de Eugenio, yo creo que la inteligencia vincular tiene que ver con otro nivel de percepción de quiénes somos, es decir, darnos Mm. cuenta que somos vínculos y es empezar a definirnos como vínculos. No hay forma en la que estemos separados, podemos percibirnos separados, pero estamos totalmente interrelacionados. Es ir hacia otra conciencia en la que nos definimos como seres interdependientes e interrelacionados. Y entonces nuestra percepción de la realidad realmente cambia. ¿Mm? Y de Sin nosotros duda, pero mismos. bueno, por eso la evolución va a ser que respetemos las libertades de todos, cada uno de nosotros, y no me quieras venir a imponer cosas que yo realmente lo considero que me estás violando mi propia libertad. Y ahí Exacto. viene el tema de Es la inteligencia reconocer, vincular. y esto también tiene que ver con la era de Acuario, que tiene que ver con reconocer la singularidad, ¿sí? Claro, Que cada claro. uno es singular y cada uno puede tener distintas necesidades. Nuevamente, no hay un remedio para todo el mundo, no hay una solución para todo el mundo. Cada uno tendrá que ir encontrando cuáles son sus soluciones y desde un lugar amoroso y desde otra conciencia emocional y de otra madurez es aceptar que hay otras necesidades y otra forma de resolverlo. Y es aceptar esa libertad, sin duda. Entonces, muy importante que podamos poner el foco en nuestra intención, qué queremos para nuestra vida, que podamos expresar ese sueño, esa intención y que desde el lugar más amoroso y más respetuoso hacia nuestra propia vida, eh, podamos elegir esos valores que van a honrar y que le van a dar sentido a nuestra vida. Y que podamos sostener eso a pesar de las distintas circunstancias que puedan estar moviéndose. Porque eso es lo que nos va a dar un centro, nos va a dar una coherencia. Porque estoy siendo leal, estoy siendo honesto y estoy siendo íntegro con los valores que yo elijo honrar y expresar. ¿Mm? Eso está buenísimo. Sabes que hace unos años atrás, cuando yo me tenía que definir también como madre y decía cómo educar mejor a mis hijas, ¿no? En su crecimiento, y pensé que ser adulto era cuando alguien ya podía despojarse de los mandatos que me habían necesariamente impuesto porque me tenían que formatear y para protegerme además, y yo a ellas, y que cada uno elija los propios mandatos, que no hay ningún mandato de afuera, que son todos de adentro. Y ahí yo podía definirme como adulto. A esa realidad pude acercarme para poder respetar también los mandatos que quisieran tener mis hijas, ¿no? Y no estar siempre haciendo parece que siempre tuviéramos un papá arriba nuestro diciéndonos qué tengo que hacer. Y eso me hace perder libertad.
No solo, ¿verdad? bueno, el problema es que es más cómodo dejar que los médicos decidan qué es lo mejor para nosotros, que nuestros gobernantes digan qué es lo mejor para nosotros, que siempre tener un padre o una figura de autoridad. Bueno, hay un momento en el que tenemos que poder asumir esa autoridad, tener la autonomía para poder escuchar, por supuesto, los consejos que otras personas nos puedan dar, pero sin duda decidir y elegir qué es lo que auténticamente sentimos que es mejor para nosotros, desde el lugar de Alguien aquí mayoramo nos y está respetar la diciendo, decisión de otros, que es lo más difícil. absolutamente, por eso alguien acá nos está diciendo, hoy por hoy no se acepta el pensar diferente. ¿Qué Bueno, este podríamos es un decir de eso? ¿Qué aprendizaje. es? Es un aprendizaje y sobre todo que no es hoy por hoy. Yo creo que nunca se aceptó el pensar diferente. Así Porque es. si vamos a 5.000 años atrás, tampoco se aceptaba el pensar Bueno, diferente. tenemos muchos años por delante para practicar esto. Totalmente. De ahí viene el tema de la inteligencia vincular, que Eugenio Caruti hoy decía, de eso no sabemos absolutamente nada. Somos como recién nacidos al respecto. Sí, Y que es sí. cierto también, encontrarnos con que no se acepta que pensás diferente, a vos o a mí nos desafía a decir, momentito, yo pienso diferente y no tengo miedo. ¿No? Porque Aceptar y ese, amar lo que es diferente. Cuando somos niños, exactamente. cuando tenemos inmadurez o somos niños, nosotros necesitamos que sea el mundo que se adecue a mis necesidades y que me dé seguridad. No puedo aceptar la diferencia del otro porque me amenaza la diferencia del otro, porque entro en un Totalmente. espacio de mucha incertidumbre, entonces aparece la necesidad de controlar, quiero que el otro sea como yo necesito que sea, y no puedo amarlo realmente y no puedo aceptarlo como realmente es. Exactamente, y eso siempre pasó. Imagínense cuando llega Jesucristo a la tierra, que es para mí lo más cercano, en tal caso, incluso en lo emocional, mamita, cómo fueron perseguidos los primeros cristianos. Dios mío, no hubiera querido Bueno, estar en aquella época porque me comían los leones directamente. yo creo que tenemos que ser como muy compasivos con nosotros mismos y, bueno, aceptar que el reconocer las diferencias, conocernos, lleva su tiempo, tenemos que ser pacientes. Si nosotros tratamos de imponer esa verdad que nosotros creemos que es la realidad, vamos a generar guerras, porque en definitiva, ¿quién Claro. tiene razón? No, no importa, tenemos que entender que cada uno está viendo la vida desde otro lugar, con otros ojos, y tal vez nos enriquece esa experiencia, pero todavía estamos en pañales, tenemos mucho tiempo por delante, vamos a estar haciendo ensayo y error, estamos en momentos en los que las estructuras viejas y los paradigmas se están rompiendo, y no hay certezas y lo que no hay duda es que vamos a ir resolviendo en estos tiempos las cosas conjuntamente. Esta es otra de las invitaciones de la era de Acuario. Acá es empezar a entender que somos una comunidad, que somos humanos y que esta humanidad se conforma por cada uno de nosotros y lo que vamos dejando a las próximas generaciones. Y acá entonces alguien nos dice, entonces, al final, ¿es posible alcanzar la libertad de uno mismo? Bueno, yo creo que sí, creo que hay pasos hacia la libertad, por eso me gusta hablar de la libertad. Pero hay un aspecto que es muy importante y es, creo que si hay algún grado de libertad, tiene que ver con darnos cuenta de lo condicionada que está la mente y poder entrar en esos estados de conciencia que tienen más que ver con la supraconciencia, donde trascendemos incluso el plano de las ideas, de cómo creemos que son las cosas. Esto es totalmente posible para el ser humano, pero hay que desarrollarlo y por eso prácticas meditativas son muy útiles en ese sentido y son el camino sin duda hacia mayores niveles de libertad. Sin duda que igualmente por biología estamos destinados a la transmutación, yo no le quiero llamar muerte, sino a la transmutación, pero mentalmente podemos crecer step by step para llegar a la Step by máxima step. Y libertad. nuevamente, en la medida que todavía tenemos un cuerpo, la libertad total no la vamos a tener porque tenemos Claro. limitaciones y tenemos ciertos condicionamientos, pero podemos experimentar realmente grados de libertad más allá de esos condicionamientos.
Superar la comodidad y acudir siempre, como vos decías antes, a la palabra creatividad, como que esta famosa frase, ¿no? Creer es crear, diseñar tu propia vida es posible en la medida en que le estás dando atención, porque cuántos, si están completamente llevados por todo lo de afuera y por papá que me dice lo que tengo que hacer, aunque tenga 70 años, nunca vas a crear tu propia vida, ¿vale? Bueno, crear desde mi punto de vista es animarse a ensayar nuevas respuestas distintas. Buena, claro, me estás llevando a Einstein, ¿no? Cuando quiero cambiar el rumbo, no puedo seguir haciendo lo mismo, tengo que hacer No algo puedo hacer lo diferente. mismo, tengo que No puedo buscar hacer lo nuevas mismo. posibilidades si quiero tener distintos resultados. Exactamente, grados de libertad, claro que sí. Están pidiendo un libro también. Yo conozco que me cambió la vida y la cabeza, Miedo a la libertad de Eric Fromm. No sé si tú tienes algún otro libro para recomendar al respecto. Bueno, hay muchos libros, hay muchos libros. Todo lo que tenga que ver con los cambios de paradigmas. Después puedo pasar algunas listas de libros, pero hay muchos libros que están hablando de esto, especialmente eh, el hecho de empezar a incorporar la física cuántica, el concepto de la física cuántica a nuestra vida, empieza a abrir mucho más la posibilidad para el ser humano de ser libre. ¿Por qué? Porque empezamos a definirnos de otra manera. Ya no somos objetos, sujetos fijos, sino que somos seres que nos vamos definiendo a partir de cómo anclamos nuestra observación, dónde anclamos nuestra observación. Bueno, esto da Claro, para con la otras física charlas. cuántica estamos hablando, sí, eso va obviamente para otra charla. Están La recomendando acá, física cuántica nos está abriendo ese camino, sin duda. bien. ¿Sí? Y obviamente también, si bien nos quedan 2, 3 minutitos nada más, física cuántica va con inteligencia artificial, ¿no, Liz? Ese Bueno, es un temón, ¿eh? física cuántica va con inteligencia artificial y también inteligencia natural, pero este puede ser otra charla interesante, que es hacia dónde va el ser humano, cuáles son las posibilidades para el ser humano, porque se están abriendo otros caminos, que es cómo la mente humana se está interrelacionando con la computadora, con la inteligencia artificial. Y acá aparecen otras películas que son muy interesantes, que están más relacionadas con la ciencia ficción, pero que en realidad estamos dentro de una película de ciencia ficción. La ciencia ya está pensando cómo la computadora, cómo el lenguaje de la computadora cada vez se va asimilando al lenguaje natural, de manera tal de ser casi como, aspirar a ser casi como humanos. Ah, sí, Entonces, claro, como... y aquí Sí, aparecen sí, todos los sí. temas relacionados con el transhumanismo, pero requiere de una profundización mayor. Lo dejamos abierto para otra charla. ¿Qué te parece? Bueno, Tanto encantada. el tema del transhumanismo como el tema de la inteligencia artificial. Porque si hay algo que yo no quiero perder bajo ningún aspecto, y tú sabes algo de astrología de mi carta natal, es mi libertad. Es así que no la entrego. Tú lo sabes. Bien. Así es, Bueno, así Liz, te es. agradezco enormemente. Ya se están haciendo las 9 de la noche, nos tenemos que ir a descansar, a comer algo también. Y creo que nos dejas así como un espíritu de libertad, nos dejas pensando de que podemos cada vez estar un poquito más adultos, más libres, podemos seguir creciendo. Y no nos tenemos nunca que entregar, ni en los últimos 5 minutos de la vida. Siempre le digo eso a mis pacientes. Así que Así gracias es. por tu tiempo, en serio. Muchas Un abrazo muy gracias, un grande. placer, un Nos fuerte volvemos a ver. abrazo. Gracias. Chao, Hasta Liz. luego. Hasta Chau, luego. chau.